Muy buenos días a todos, es un placer enorme encontrarnos nuevamente para conversar sobre educación. Damos inicio a este primer bloque de paneles en simultáneo, este es en torno a las organizaciones y las personas. La primera presentación va a ser sobre el regreso a las aulas en clave de educación emocional, a cargo de Sonia Fox, especialista en educación emocional y clima escolar. Hola Sonia, te damos la bienvenida y quedamos atentos a tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, gracias por esta invitación y quería, bueno, aprovechar esta oportunidad para, para hacer, ¿no? Una reflexión acerca de cómo estamos ahora y cómo vamos a volver a imaginarnos cómo va a ser esta vuelta a clase en una situación, digamos, de imprevisible, no vamos a saber bien. Y entonces, qué importante es pensar la educación emocional. Creo que la educación emocional como proceso educativo es una necesidad hoy para poder ir trabajando, ir enseñando las capacidades emocionales que las investigaciones ya científicas, académicas, hablan de la importancia de esto porque esto impacta no solamente en el rendimiento académico de los niños y jóvenes, sino también impacta en el bienestar general. Cuando hablamos de educación emocional, estábamos pensando en desarrollar todas las capacidades de la persona, un desarrollo integral. Y esto es sumamente importante y desde la educación emocional hay diferentes aspectos que son muy, muy importantes. Uno tiene que ver con la seguridad emocional, ¿no? Necesitamos, tanto los docentes como los niños y los jóvenes, sentirnos seguros. Y sentirnos seguros tiene que ver también con justamente reforzar los vínculos con la escuela. La escuela necesita reforzar los vínculos con cada alumno y con cada familia. Y dentro de educación emocional necesitamos también ir desarrollando estas capacidades. Justamente ahora, esta capacidad de poder reconocer lo que estamos sintiendo, cómo nos sentimos, identificar esa emoción, porque en estos tiempos de pandemia hay muchas situaciones de angustia, muchas situaciones de miedo, ¿sí? De inseguridad, de estrés. Hay más emociones negativas que están impactando en nosotros. Entonces también desde la educación emocional permitir, además de la identificación de las emociones y poder reconocer cómo nos estamos sintiendo, es poder aceptar esto y expresarlo. Y desde la educación, desde la escuela, hay diferentes maneras, ¿no?, de expresar esto a través de, por ejemplo, la música, el arte, la palabra escrita. Hay diferentes formas de expresar cómo nos estamos sintiendo. Y lo último y tan importante para trabajar ahora es justamente el manejo de nuestras emociones, lo que se llama esta capacidad de regulación emocional. ¿Y qué es regular nuestras emociones? Es poder sentirnos en control, ¿no?, de lo que estamos sintiendo y poder calmarnos, encontrar espacios para la calma, espacios de tranquilidad, para desarrollar esta conciencia personal, poder, ¿no?, justamente vincularnos mejor con nosotros mismos, ver qué es lo que necesitamos y también poder conocer lo que están sintiendo los demás. Y aquí entran también otras capacidades como son la empatía, la comunicación asertiva, poder resolver los conflictos de manera asertiva. Y todas estas son capacidades que son fundamentales y van acompañando el desarrollo integral de los niños desde muy temprana edad, ¿sí? Ya desde las salas de 3 podemos trabajar educación emocional y seguirlo trabajando en todos los niveles educativos. Y también es muy importante para el docente, ¿sí? El docente necesita tener sus espacios de renovación de energía y generar también con los niños, con los jóvenes, momentos de emociones positivas. Generalmente sentimos más y identificamos más lo negativo
esto tiene que ver con la supervivencia, esto tiene que ver con la adaptación a nuestro medio. Así que poder tomar conciencia de esto es muy, muy importante porque necesitamos poder generar estas emociones positivas para poder sentir este equilibrio emocional. Nuestro cerebro, ¿sí?, se ocupa de esto, ¿no?, de poder estar en equilibrio emocional, poder estar abiertos, tranquilos al aprendizaje. Ya se sabe que en situaciones de estrés es muy difícil aprender. Por eso hoy nos estamos sintiendo, ¿no?, con un montón de emociones que son perturbadoras, que nos afectan, que afectan nuestro cuerpo, que nos hacen sentir, ¿sí?, incómodos, insatisfechos. Y bueno, todas estas emociones necesitan ser canalizadas, identificadas, expresadas, reguladas, y de esto se ocupa la educación emocional. En nuestro país, recién estamos en un proceso de sensibilización. En la provincia de Buenos Aires, en el nivel inicial, ya están incluidos los contenidos para poder trabajar la educación emocional a través del área de formación personal y social. Y también hay una experiencia documentada de trabajo de 2 años de la red de escuelas de aprendizaje, donde se trabajaron en más de 2000 escuelas en temas de clima emocional del aula, clima emocional en la escuela y educación emocional, trabajando estas capacidades emocionales que complementan, como ya dije, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con las capacidades cognitivas. Y el fin último de la educación emocional y de todo este trabajo que podemos hacer en la escuela es el bienestar de la persona. Así que creo que con estas ideas clave, ¿no?, de educación emocional, doy por terminada esta charla, este encuentro, y bueno, dejo espacio para el próximo panelista. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muy interesante. Gracias por tu presentación. Continuamos entonces con la próxima presentación sobre tensión y consenso. El sistema educativo, la comunidad y la escuela, a cargo de Diego Martínez, consejero escolar de educación de la provincia de Buenos Aires. Hola, Diego, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida y el panel es todo tuyo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, un placer estar con todos ustedes. Además, yo no propuse el tema, pero me encanta. Me parece una excelente oportunidad para conversar alrededor de estos aspectos. En primer lugar, quisiera aclararles que voy a desarrollar 5 puntos y espero que el tiempo me dé. ¿Por qué tensión y consenso? Me parece que antes de hablar de educación deberíamos pensar cómo se resuelve eso en un sistema político, ¿no? Siempre me gustó muchísimo la definición del profesor Morlino, ¿no?, que plantea que un sistema político tiene 3 grandes componentes, ¿no? Las personas, la comunidad, las autoridades y obviamente las reglas, el régimen, lo que se llama el régimen político. Allí están los consensos básicos de una sociedad democrática. En el régimen político están establecidas las reglas, sobre las cuales obviamente se puede discutir, pero es el elemento básico por el cual empieza a funcionar un sistema político. Si aceptamos esta definición y lo trasladamos al concepto que nosotros pensamos de un sistema educativo, sin ningún lugar a dudas es posible hacer esa traslación y pensar en términos de sistema esos componentes centrales, bien definidos en el tema, digamos, que está propuesto aquí, ¿no?, que es un poco la comunidad, la escuela, digamos, como elementos centrales y articuladores de ese sistema político. ¿Cuáles son, digamos, para pensar los problemas que tenemos en un sistema educativo? ¿Cómo deberíamos avanzar sobre esos problemas? Está claro que no podríamos abandonar la tradición. Uno no puede pensar un sistema educativo sin tener en cuenta su historia. Tampoco lo puede hacer en un sistema político. No podría pensar la Argentina sin tener en cuenta las históricas interrupciones del orden constitucional. Y no puedo pensar la Argentina sin la tradición de su sistema. ¿Cuál es la tradición de ese sistema? Yo planteo una enorme presencia de lo que es la educación pública en ese sistema.
¿no? Como un gran desarrollo, la ley 1420, la reforma universitaria, la educación laica, o sea, componentes centrales que marcaron una tradición educativa. Ahora, para pensar en términos más contemporáneos, yo creo que sin ningún lugar a dudas deberíamos posicionarnos de los años 80 para acá, es decir, desde la democratización de la Argentina. Y ahí, justamente en términos de reglas, hubo tres grandes debates alrededor de la normativa federal del sistema educativo. Ustedes lo conocen muy bien. Esos tres grandes debates estuvieron marcados por distintas etapas, pero han sido neurálgicos para pensar nuestros problemas. El primero lo planteó el gobierno del doctor Alfonsín con el Congreso Pedagógico. Un gran debate alrededor de qué problema central, la democratización de la educación. Allí estuvo el eje de esa primera etapa que marcaba la Argentina transicional, de la dictadura hacia la democracia. Hubo un segundo gran debate, que es el de la Ley Federal de Educación, que tiene una enorme incidencia sobre hoy nuestro sistema educativo. Y el tercero, el último, en el gobierno de Kirchner, con la Ley de Educación Nacional. Yo digo que de esos debates y también de nuestra tradición, hay tres componentes que han marcado sin ningún lugar a dudas la situación actual del sistema educativo. El primero es el debate acerca de la democratización. El segundo es las transferencias de los servicios educativos a las provincias. Y el tercero, que es el que más nos cuesta conversar, digamos, está vinculado a los problemas de la calidad educativa. Ahí está entonces un primer punto, sistema político, segundo punto, sistema educativo, para acercarnos a pensar los problemas más contemporáneos de la educación. ¿Por qué? Porque yo creo que fruto de ese debate hay nuevas tensiones. Y esas tensiones nos interesan. Esas tensiones nos involucran. Y hay que tener una buena estrategia para pensar cómo esas nuevas tensiones podrían reformular el sistema educativo. Es probable que no avancemos sobre debates legislativos, es probable que no entremos en un nuevo debate parlamentario alrededor de hacia dónde tenemos que ir con la normativa educativa. Sin embargo, las tensiones que están en el sistema deben ser abordadas con alguna estrategia a nivel de gestión educativa. ¿Cuáles son para mí las estrategias? Este es mi tercer punto, ¿no? A partir de las tensiones que hoy tenemos en el sistema educativo. ¿Cuáles deberían ser las estrategias adecuadas para llevar ese debate a un lugar transformador del sistema educativo? Yo planteo 5 puntos. Los primeros 3 creo que abren adecuadamente el debate y los últimos 2 pueden ser interesantes en función de mejorar el sistema educativo. ¿Cuáles son los 3 primeros que considero fundamentales? El primer punto, la transparencia. La transparencia tiene que ser clave. Un sistema educativo no puede discutir sin datos reales. Y esos datos reales son los que nos permiten entender en qué situación estamos. El segundo elemento es que tenemos que discutir la calidad del sistema educativo. No podemos seguir esgrimiendo la idea de que tenemos un sistema educativo extendido territorialmente que desarrolla. Tenemos que pensar estrategias que mejoren la calidad del sistema educativo. Y el tercer componente de este primer espacio de debate tiene que ser la evaluación. Tenemos que tener un sistema que evalúe, que se interpele, que brinde esos datos centrales que abonen esta idea de transparencia. Estos 3 componentes deben ser acompañados de algunas cuestiones de innovación, que yo creo que seguramente van a ser las más duras de discutir en el sistema educativo. Uno son las políticas de innovación. Tenemos que llevar adelante políticas que avancen y que generen transformaciones en el sistema educativo. La tecnología ha sido y ha quedado demostrado en esta situación de la pandemia un eje central de ese problema. Y además, tal vez desde el punto de vista político el más complejo sería desarrollar políticas focalizadas. Un sistema educativo que da resultados tan dispares requiere tener políticas focalizadas para que recuperen aprendizajes en aquellos sectores que llevan adelante mayores niveles de dificultad en su ciclo de aprendizaje. Entonces, vamos hacia el futuro. Mi cuarto punto. Yo creo que esto es posible. Y estoy convencido que esto es posible porque tuvimos una experiencia de gestión de 4 años que demuestra que esto se puede hacer. Fuimos el primer gobierno desde la recuperación de la democracia en 1983 en la provincia de Buenos Aires que llevó adelante una gestión en la Dirección General de Cultura y Educación con minoría en el Consejo General de Educación. Solo 2 miembros del gobierno al inicio sobre 10 y 3 en la última etapa sobre 10. Sin embargo,
a pesar de esa situación de minoría, logramos dos cosas muy importantes. La primera es que tuvimos el mayor nivel de funcionamiento de ese Consejo General como nunca tuvo en la historia de la recuperación de la democracia, con la mayor cantidad de sesiones todas las semanas y además en el tratamiento de expedientes. Y quería dejarles algunos números para que se den cuenta que es posible superar las tensiones en el sistema educativo. De los 2.120 expedientes que tratamos en los 3 años y medio que me tocó a mí estar a cargo del Consejo General de Educación, solo 48 expedientes fueron aprobados con disidencia. El resto de los expedientes fueron aprobados por unanimidad, con presencia de los gremios y de los partidos opositores en ese consejo. Y solo 4 de los 2.120 expedientes salieron con un dictamen negativo acerca de la consideración que nosotros le enviamos al director general a nuestro. Entonces, es posible porque además dentro de esos 2.120 expedientes tratamos 52 diseños curriculares y un marco curricular referencial. Es decir, temas centrales a la gestión educativa. Sin ningún lugar a dudas, se puede llevar adelante y se pueden superar las tensiones si hay estrategias buenas. Y esas estrategias buenas es poner sobre la mesa cuáles son los datos, cuáles son las situaciones e interpelar a los actores del sistema educativo hacia dónde debemos ir. Por eso, me parece que además de involucrar a la sociedad civil, a la comunidad educativa, en definitiva a la escuela, en estos debates hacia el futuro, nos tenemos que animar a pensar que esos desafíos tienen que tener alguna sistematicidad política. Y esa sistematicidad política está dada porque la educación debe estar vinculada a los desafíos del futuro del país. Todos coincidimos que un servicio educativo siempre es bueno, siempre es positivo. Desarrollar sistemas educativos en el territorio es algo bien tomado por la sociedad y además es algo que sirve. Ahora, no todo servicio educativo es estratégico. Y ese es el gran debate que nos tenemos que dar desde la política. Debemos lograr que la educación tenga un vínculo estratégico con el futuro y el desarrollo del país. Y sin ningún lugar a dudas, para ese debate tenemos que estar preparados, porque esa es la nueva tensión que nosotros tenemos que afrontar y creo que tenemos que tener mucho tiempo y mucha información para llegar lo mejor organizados para lograr transformar este sistema educativo que tiene que volver a ser lo que fue, un espacio que le brinde oportunidades a todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, clarísimo. Continuamos con la siguiente presentación sobre fortaleza, flexibilidad y trabajo en equipo a cargo de Patricio Albacete, exjugador de los Pumas. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida y el panel es todo tuyo. Adelante. Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, me imagino que muchos de ustedes se preguntarán qué hago yo acá. La verdad que yo todavía me pregunto lo mismo, pero bueno, me pidieron participar y decidí venir a compartir un poco mi historia. Finalmente, dado la audiencia, decidí hablar sobre el valor de la formación, el esfuerzo y la humildad. Yo empecé a jugar al rugby a los 14 años. En ese momento de mi vida, como muchos adolescentes, estaba atravesando una importantísima etapa de rebeldía. Me iba mal en el colegio, tenía problemas de conducta y sobre todo buscaba permanentemente desafiar a la autoridad. A pesar de tener una excelente relación con mis padres, en ese momento discutía un montón. Y la verdad es que pasaba más tiempo de penitencia que lo que jamás hubiese querido. De hecho, los grandes responsables de que yo empezara a jugar al rugby fueron ellos. Para hacerles la historia corta y no aburrirlos, en ese momento ellos iban de viaje y, bueno, iban a estar un tiempo en el exterior, entonces me dejaron a cargo de mi hermano Gastón. La orden era clarísima, tenía que seguirlo a todos lados y no me podía despegar de él. Gastón, mi hermano, jugó muchos años en el plantel superior de Manuel Belgrano al rugby y en ese momento justo estaba entrenando una división, una categoría más grande que la mía. Entonces, así empezó todo para mí. No lo podía dejar de seguir, así que me llevó al club. Al llegar al club, la verdad que no sabía con qué me iba a encontrar. Sin embargo, fui recibido de alguna manera espectacular y me sentí cómodo y contenido desde el momento en que lo pisé. Creo que el rugby es un deporte hiperformativo que inculca muchísimos valores indispensables para la vida, casi sin darnos cuenta, como el respeto, la solidaridad, la humildad,
Pero más allá de esto, tuve formadores y educadores muy dedicados y muy responsables. Pero hay dos de ellos que a mí me marcaron completamente para el resto de mi vida. Soy de las personas que creen que muchos niños y adolescentes tienen el potencial para destacarse en distintas actividades. Para algunos podrá ser la música, para otros el arte, otros tendrán el temperamento de ser grandes líderes. Y muchas veces lo único que hace falta tal vez para que puedan desarrollar ese potencial es poder interpretar e identificar en ellos justamente eso que los hace únicos, me parece. Sin dudas esto fue lo que me transmitieron estos dos educadores a mí. Su dedicación, su transmisión de confianza, me dieron determinándome una línea de pensamiento y fomentando la seguridad en mí mismo. A veces lo único que hace falta a muchos chicos es escuchar la palabra indicada, el sentirse tratado con respeto o simplemente el sentirse escuchados en momentos que ellos necesitan. En lo personal, estos dos educadores me hicieron sentir que nada es inalcanzable, que los límites se los termina poniendo uno mismo y que estos dependen nada más que el esfuerzo y el sacrificio que uno está dispuesto a imponer en alcanzar sus objetivos. Durante mi carrera me he cruzado con innumerables jugadores muchísimo más talentosos que yo en muchísimos aspectos. Lejos de intimidarme, con autocrítica y humildad, trataba de trabajar mucho para ponerme al nivel de ellos, ¿no? Pensaba, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no voy a poder yo? ¿Ok? Yo creo que al alto nivel, contrariamente a lo que piensa el común denominador de la gente, no llegan los cracks o los más talentosos. O probablemente lleguen, pero es muy difícil que se mantengan en el tiempo si no tienen otros condimentos. Yo creo que al alto nivel llegan sobre todo los jugadores que tienen ciertamente capacidades, pero que sobre todo tienen constancia, disciplina y están dispuestos a hacer todo el sacrificio y el esfuerzo que son necesarios para mantenerse en ese nivel. Esa disciplina, justamente, esa seguridad y ese esfuerzo de los que hablo, fueron valores que quedaron tan grabados en mí gracias a estos dos educadores a quienes les estoy eternamente agradecido y que hoy son grandes amigos. Además, obviamente tuve la suerte de mamar el ejemplo de mis padres desde casa, ¿no? No me cabe duda que todo lo relacionado a la educación se hace mucho más fácil cuando tenemos la fortuna de tener ejemplos claros, y sobre todo en nuestra casa desde chicos, que fue lo que me pasó a mí. En definitiva, creo que en la vida no hay mejor ejemplo que las acciones, ¿o no creen? Creo que eso es básico. Yo soy el más chico de 5 hermanos, de una típica familia de clase media argentina. Mi viejo se laburaba todos los días de 9 de la mañana hasta 12 de la noche para que nunca nos faltara nada a nosotros. Y mi vieja, quien también fue docente y rectora de un colegio, se levantaba a la mañana bien temprano, salía a laburar y después a partir del mediodía venía a casa para ocuparse de sus hijos. Entonces yo pienso, teniendo en casa este tipo de ejemplos, ¿cómo no iba a poner yo todo el esfuerzo que estuviese a mi alcance para alcanzar mis objetivos? Obviamente nada de esto garantiza igualmente el éxito, ¿no? Si tuviésemos la fórmula revelada sería todo muy fácil. Pero no me cabe duda que si uno pone todo este tipo de cosas y de su lado y decide afrontarlas con el compromiso necesario, ya tiene un 80% del camino hecho. Y en el caso de que no pudiese alcanzar sus objetivos, porque siempre hay otros factores que influyen, igualmente podrá quedarse con la conciencia tranquila y no teniendo nada para reprocharse. ¿Hay algo más valioso acaso que quedarse con la conciencia tranquila de que uno hizo todo lo posible para alcanzar sus objetivos? ¿Acaso la manera en que se transita el camino no termina siendo lo más importante? Hoy en día, ya de vuelta en el país, luego de una larga carrera en el exterior, yo jugué 16 años en Francia, pude jugar 3 mundiales con los Pumas. Tuve la suerte de vivir muchos éxitos afuera, otras tantas desilusiones. Es mi turno de ser formador. Actualmente me desempeño como head coach de Manuel Belgrano, que es mi club de formación, en el cual intervengo tratando de devolverle un poco todo lo que supo darme, ¿no?
Lo primero que hice cuando me tocó formar mi grupo de entrenadores fue rodearme de grandes amigos que supieron ser jugadores muy representativos del club y también de ir a buscar a estos dos formadores que tan importantes fueron para mí. Lamentablemente, por distintos motivos, estos se habían alejado del club luego de casi 30 años de entrenar juveniles, mayores, de manera ininterrumpida y desinteresadamente. Nuestro principal objetivo, luego de conformar el grupo de entrenadores, era buscar ser formadores de personas, ¿no? Más allá de lo que pudiésemos aportarle a los jugadores desde el juego. Luego de nuestro primer año, la verdad que tuvimos muy buenos resultados y estuvimos a punto de lograr el ascenso tan deseado por el club, donde perdimos por un punto en el repechaje que nos tocó disputar. Pero más allá de eso, lo que más alegría nos dio fue ver la clase de personas en la que se estaban convirtiendo muchos de los jugadores del plantel y el sentido de pertenencia que ellos estaban generando, ¿no? Entre ellos. En definitiva, la historia de ellos, de los jugadores, de los chicos. Al terminar el año, tuvimos una charla con el plantel donde tratamos de hacer una devolución de las cosas que creíamos que podían mejorar o el potencial que creíamos que tenían para desarrollar todavía más. Fue una muy linda charla donde hubo un intercambio y un feedback de ida y vuelta. Y al finalizar esta charla fue el turno de ellos. Obviamente nos agradecieron a los entrenadores por todo el año, todo lo lindo que había pasado, y ellos decidieron remarcar la importancia de dos formadores que iban más allá de todo. Fueron los mismos dos que me marcaron tanto a mí como persona y como jugador, pero casi 20 años más tarde. Creo que todos los días padres, formadores, docentes, educadores, entrenadores influenciamos a la juventud. Seguramente estos formadores que fueron tan importantes para mí nunca planificaron dónde yo iba a llegar. De hecho, en ese momento yo tampoco lo sabía. Pero solamente desde su lugar me guiaron como a tantos otros. No me cabe duda que en ese momento era justamente lo que necesitaba. No sé si tienen real conciencia de la capacidad de transformar las vidas y la gran influencia que tienen los formadores como ustedes en los más jóvenes. Aunque no siempre la devolución sea la esperada, o en el momento que tal vez egoístamente uno desearía, si pueden tener la misma influencia que tuvieron estos dos formadores para mí en mi vida, no me cabe duda que serán reconocidos y recordados con muchísimo cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Sonia Fox, Diego Martínez, Patricio Albacete, por estas tres presentaciones. Y concluidas las tres, damos por finalizado este primer bloque en torno a las organizaciones y las personas. Y recuerden que continúan 2 paneles en simultáneo más con presentaciones muy interesantes. Tienen que elegirlos e ingresar a través del link correspondiente. Si todavía no eligieron o no saben cuál es el link, pueden encontrarlos acá abajo. Así que ingresen ahí y nos vemos en los próximos paneles. Hasta luego.